Buenas tardes, querido jurado, tutores, asesores y profesores. Ante todo, reciban un cordial saludo. La investigación presente está titulada Molares no erupcionados y trastornos temporomandibulares, Universidad José Antonio Páez, el cual estuvo realizado por Ramia Bau y mi persona, Aura Vega, bajo la tutoría del odontólogo Orlando Moreno. Dando inicio al problema de la investigación, la articulación temporomandibular, también llamada complejo articular cráneo-mandibular, es la articulación sinovial de tipo bicondilia que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. Interviene en la masticación, deglución y fonación. Sus trastornos son frecuentes, normalmente son poco diagnosticados y pueden ser detectables en la atención primaria de salud. El 80% de la población mundial presenta algún signo o algún síntoma de alteración funcional del sistema, seguido de lo que sería en algunos casos dolor facial después del dolor dental, que se observa con mayor frecuencia en mujeres entre 15 y 40 años de edad. Se plantea que los terceros molares inferiores no erupcionados pueden provocar lo que serían signos y síntomas de trastornos temporomandibulares, entre los que podrían ser ruidos articulares, dolor en los músculos masticatorios, en la articulación temporomandibular, dificultad para la movilidad de la mandíbula o lo que sería en algunos casos un movimiento irregular de esta. De acuerdo a lo expuesto, surgió entonces una interrogante que sería ¿cuál será la relación entre los terceros molares no erupcionados y los trastornos temporomandibulares? Por tal motivo, se planteó como objetivo general realizar una revisión de literatura. Este tipo de revisión está relacionada con una revisión de literatura con molares no erupcionados y trastornos temporomandibulares en la Universidad José Antonio Páez. Y de igual manera se determinaron objetivos específicos, determinar lo que serían las complicaciones de los terceros molares no erupcionados en trastornos temporomandibulares en las publicaciones que fueron registradas durante los últimos 5 años, y de esta manera poder valorar medidas preventivas de los trastornos temporomandibulares asociados a terceros molares no erupcionados, evaluar el plan de tratamiento en los pacientes que padezcan estos trastornos temporomandibulares asociados a molares no erupcionados. De tal manera, el presente trabajo es importante desde el punto de vista teórico, pues aporta una información relevante relacionada con lo que sería el tercer molar, que se impacta cuando hay una falta de espacio en el arco dental para su crecimiento y posicionamiento o erupción, y no ocurre debido a la presencia de tejido gingival o presencia de hueso o de otro diente que se encuentre presente en la arcada. Al destacar el aporte metodológico es de suma importancia conocer la relación de los terceros molares retenidos con trastornos temporomandibulares, con el fin de poderlos diagnosticar y poder erradicar estos síntomas que son frecuentes y que causan molestias en los pacientes. En tal sentido, de esta manera se buscó estructurar lo que sería el marco teórico. De la misma forma, entre las teorías se buscaron identificar cuáles son las teorías que son más resaltantes. Entre las siguientes estarían lo que sería la articulación temporomandibular, que es una de las más complejas del organismo, es una articulación de tipo bicondilia, por lo tanto funcionalmente es la única articulación que es bilateral. Por consiguiente, los desórdenes o los trastornos temporomandibulares son de término colectivo que abarcan varios problemas clínicos donde se involucran lo que serían músculos masticatorios, articulación temporomandibular, comprendiendo una serie de alteraciones funcionales morfofuncionales en la mandíbula. Ahora bien, se ha evidenciado también lo que sería la influencia de los terceros molares en pacientes con trastornos temporomandibulares debido a que existen muchos síntomas relacionados con la articulación temporomandibular. Se planteó empíricamente que pueden provocar signos y síntomas de disfunción temporomandibular, entre los que serían ruidos articulares, dolor en los músculos masticatorios y en la TM, y dificultad para la movilidad de la mandíbula y movimientos irregulares en esta. Respecto al tercer molar, es un diente, el diente que con mayor frecuencia se encuentra incluido. En primer lugar, el mandibular, siguiendo el tercer molar maxilar debido a que es el último en su erupción,
y posiblemente ya no quede espacio en la arcada para su correcta ubicación. Dando continuidad a la investigación, se presenta la metodología empleada para el alcance de los objetivos que fueron propuestos en nuestra investigación. De esta manera, la metodología de estudio estuvo basado en un diseño que fue documental, apoyada en una investigación tipo revisión de literatura. Como técnica de recolección de información se empleó lo que fue el análisis documental y la revisión bibliográfica a través de un instrumento tipo ficha bibliográfica. En este sentido, lo que se buscó fue la población estuvo conformada normalmente fueron 80 artículos extraídos en la búsqueda bibliográfica, donde la muestra estuvo constituida por un total de 50 documentos, los cuales fueron escogidos a considerar tanto por criterios de inclusión como criterios de exclusión. Por consiguiente, teniendo el instrumento y obtenidos los datos de estudio, procedemos a la presentación y análisis de los resultados. De esta manera, para determinar las complicaciones de los terceros molares y los trastornos temporomandibulares, se obtuvo de la revisión bibliográfica de los últimos 5 años un 56% de los artículos recopilados, donde el artículo más resaltante fue el de Michala, quien señala que algunas de las complicaciones son dolores articulares, dificultad para abrir completamente la boca y desplazamiento, entre otras. De acuerdo al segundo objetivo, para valorar las medidas preventivas de los trastornos temporomandibulares asociados a los terceros molares no erupcionados, se obtuvo un 28% de los artículos recopilados, siendo la investigación más resaltante la de González, dado que explica que no se presenta de manera patente una técnica específica o un protocolo. No obstante, podemos confirmar que dichas técnicas estudiadas son un instrumento útil para la disminución del dolor y la mejora de la funcionalidad de la misma. De tal forma, se obtuvo un 28% de los resultados de los artículos recopilados con el plan de tratamiento en pacientes con trastornos temporomandibulares asociados a los terceros molares retenidos. ¿Ok? Resultando el estudio de Carrillo el más relevante, dado a que hizo una investigación usando los criterios de diagnósticos internacionales y la electromiografía como guía terapéutica en la cirugía oral y maxilofacial. En la discusión, a nosotros determinar las complicaciones de los terceros molares y los trastornos temporomandibulares, se obtuvo en la revisión literaria que las complicaciones postoperatorias de los terceros molares es un tema que tiene que ser estudiado de manera integral a nivel anatómico, radiológico y clínico. De esta manera podemos decir que los terceros molares erupcionan hasta los 25 años o quedan retenidos dentro del hueso, de esa manera generando algún tipo de trastorno temporomandibular. ¿Ok? No obstante, en adolescentes el dolor puede afectar a la mandíbula y la articulación de la misma, también afectando a los músculos de la cara, cabeza y cuello. Entre las complicaciones y síntomas más frecuentes o más comunes que obtuvimos fueron problemas para abrir completamente la boca y mandíbula trabada. Además, pueden ocasionar alteraciones intraarticulares del discal anterior, como también luxación con reducción, luxación sin reducción, como también incompatibilidades articulares estructurales, subluxaciones, sinovitis, capsulitis, retrodisquitis y como también el complejo condilodisco. Es importante acotar que a medida que aumenta la edad, aumenta la severidad de la disfunción temporomandibular. También podemos evidenciar que las mujeres son las más afectadas, como factor, acompañadas de un factor muy relevante a los trastornos temporomandibulares, que es el estrés. Aunado a esto, podemos decir que las complicaciones postoperatorias son más frecuentes que las complicaciones intraoperatorias, siendo la complicación más frecuente postoperatoria la alveolitis trismo. Ahora bien, la causa para la extracción de los terceros molares normalmente es a raíz de procesos patológicos, caries profundas, procedimientos ortodónticos, presencia de quistes, tumores y como también por mal posicionamiento de la pieza dentaria, que de alguna u otra forma le presenta al paciente malestar.
al nosotros tener un tratamiento sin una planificación adecuada y como al no tomar en cuenta las consideraciones patológicas o sistémicas del paciente, podemos causarle algún tipo de complicación de bajo o de alto riesgo que también podría generarle al paciente un problema o un trastorno letal. ¿Ok? También podemos añadir que la fisioterapia es una herramienta útil para el tratamiento de los trastornos temporomandibulares, así sea sola o en conjunto con otras modalidades terapéuticas. También, por último, tenemos que la terapia neural y la odontología focal es eficaz en los tratamientos de la disfunción temporomandibular. Finalmente, la presente investigación concluye y podemos establecer que el principal problema para la población estudiada es el dolor en la apertura y cierre o en los movimientos de apertura y cierre de la mandíbula asociados a la articulación temporomandibular. Es necesario e imprescindible la valoración del paciente y un concreto análisis oclusal para poder determinar un correcto diagnóstico. Además de eso, uno de los hábitos parafuncionales, como el bruxismo, es un hábito determinado como uno de los más influyentes a nivel de los terceros molares retenidos, afectando así a los músculos de la articulación temporomandibular y sus respectivos movimientos. Como recomendaciones, llevar a cabo una investigación, nuevos estudios donde puedan establecer mayor número de tratamientos de los terceros molares retenidos. También realizar nuevos estudios donde incluyan nuevas metodologías, como por ejemplo un manual o guía digital para facilitar a los estudiantes de la Universidad José Antonio Páez el material de nuevos protocolos y procedimientos quirúrgicos, además de información concreta y concisa acerca de los terceros molares retenidos y los trastornos temporomandibulares. Muchísimas gracias.